vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? De la planilla. Esta planilla que yo les voy a mostrar es la que tiene datos cargados, ¿sí? Que es una planilla ejemplo. No pretende representar la realidad de nadie. Lo queremos aclarar a eso muy específicamente. Y les pedimos que no nos concentremos en los resultados que da esta planilla, ¿sí? Sino que nos concentremos en la metodología. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Los resultados van a ser lo que ustedes carguen. ¿Sí? Esa es la realidad. La realidad de ustedes es la que importa. ¿Sí? Acá hicimos un ejemplo que seguramente está desactualizado, porque esto lo venimos trabajando desde hace un tiempo, y no tenía sentido ahora cargar un ejemplo del día de hoy, ¿no? Sino la idea era que ustedes tengan a disposición una planilla vacía, pero también una planilla completa, de manera tal de que cuando tengan una duda, porque no les quedó claro, o sea, si bien van a tener el video, van a tener la presentación PowerPoint, pero dice, tengo una duda, no sé cómo debo cargar tal cosa, bueno, pueden recurrir a este ejemplo que les vamos a mostrar, y ahí a lo mejor se orientan mucho mejor. Siempre van a tener la posibilidad de consultarnos, ya después eso se los vamos a comentar al final de la presentación. Bueno, al principio la planilla tiene un cuadrito, un poco de marketing, ¿no? Las universidades que hemos trabajado en esto, cómo se llama la planilla. Acá está la hoja guía, ¿se acuerdan? Que les mostré. Yo me quiero desplazar a la hoja de, vamos a suponer, me quiero desplazar a la hoja, vamos a ir a la hoja mano de obra. Pincho acá, me fui a la hoja mano de obra. ¿Sí? No tengo por qué andar desplazándome acá abajo. Si quiero, me voy desplazando acá abajo. ¿Ven que abajo en las planillas hay algunas que tienen un nombre con fondo naranja y otras tienen un nombre con fondo azul? ¿Se llega a ver eso? Sí, Gabriel. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que las hojas de fondo azul no tienen datos para cargar. Las hojas de fondo naranja tienen datos para cargar. ¿Sí? Esa es una manera de darse cuenta a dónde yo tengo que poner el foco. Y entonces, ¿para qué están las azules? Y las azules son salidas. ¿Sí? Yo quiero ver el ingreso neto que me calculó el sistema. Ah, bueno, acá hay una hoja de salida. ¿Sí? El ingreso neto de carne, el ingreso neto de plana, el ingreso neto de ovino, el ingreso neto de leche, total de ingreso neto vino. Pero no tuve que cargar nada, no hay nada naranjita acá. ¿Sí? Es casi como ver cómo funciona la planilla, ¿no? Márgenes brutos, miren, acá tienen. Margen bruto 1 de corto plazo, es decir, que no considera amortizaciones de tipo directa. Margen bruto de largo plazo, considera las amortizaciones directas. Margen bruto con arrendamiento, considera el arrendamiento. Bueno, es una hoja de salida, ¿sí? Vuelvo a la guía, ¿sí? Vuelvo a la guía. Y digo, a ver, ¿se acuerdan que yo les decía que hay una hoja importante? Les voy a mostrar 3 o 4 hojas que me parece que son importantes, ¿sí? La hoja gastos de alimentación. Vamos a la gasto de alimentación. Ahí fui a la de gasto de alimentación. Fíjense, la hoja de gasto de alimentación les hace un resumen. Esto me parece que está bueno, ¿no? Bueno, nosotros nos autoalabamos, decimos que está bueno. Resumen de costos de alimentación. ¿Qué hizo? La planilla levantó todos los datos que ustedes cargaron de alimentación y les cargó el costo le sumó el costo de alimentación anual y el gasto de alimentación. La diferencia entre costo y gasto tiene que ver con las amortizaciones, ¿sí? Por ejemplo, de pasturas, ¿sí? El costo total es este. Fíjense que aparece, lo puedo expresar en total en pesos por año, pesos por hectárea, pesos por oveja, ¿sí? Y está discriminado, ¿no? Las pasturas, los verdeos de invierno, la suplementación, los rollos, los mantenimientos de pastura y otros, ¿sí? Esto viene de otras planillas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ustedes usaron rollos, tuvieron que cargar rollos, y compré tantos rollos, cada rollo me lo cobran por unidad y me salió este precio. Bueno, lo tuve que cargar acá, ¿sí? Suplementación, un concentrado tal, le ponen el nombre que quieran, ponen la cantidad, la unidad, en este caso fueron kilos, y le pongo un precio, ¿sí?
Verdeos de invierno, muy parecido a la de las pasturas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tienen la posibilidad de cargar los laboreos, las semillas, los fertilizantes, tienen que cargar, por supuesto, el número de hectáreas, y obviamente que acá no calculan años de vida útil, porque el verdeo obviamente dura un año. ¿Sí? Entonces ya el sistema les calcula. Fíjense, yo acá fui simplificado, dije, costo completo del verdeo, 20 hectáreas que me salieron 14.800 pesos por hectárea cada uno. ¿Sí? El que quiere lo carga todo detallado. Yo acá fui remolón. ¿Y qué hice? Lo cargué en una sola línea. Ven que se puede y la planilla funciona. ¿Sí? Porque a mí lo que me interesa es el costo por año. ¿Sí? Bueno, pueden cargar verdeos de verano, pueden cargar mantenimientos de pasturas, ¿sí? Tienen todas las posibilidades de cargar distintos costos de alimentación. El resto de los costos de alimentación están en gastos directos. Vamos a la hoja de gasto directo, que yo se la mostré hoy en el PowerPoint, ¿no? Nada más que estaba cortado, no tenía todos los meses. ¿Sí? Acá tienen todos los meses. ¿Sí? Fíjense, los verdeos de invierno, acá están todos en gris. ¿Por qué? Y porque en realidad vienen de la otra planilla, ¿no? Los 148.000 pesos de verdeo de invierno, en realidad vienen de la otra planilla, de gasto de alimentación. No lo tienen que cargar mes por mes acá. Lo tienen que cargar en la planilla de gasto de alimentación. Fíjense que ustedes tenían acá un verdeo de invierno, que tiene acá el dato. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo puse un ejemplo a propósito, que el verdeo de invierno lo afecté un 50%. ¿Por qué pudo haber sido? Y porque yo lo compartí con la actividad de los vacunos. ¿Sí? Y dije que la mitad se la asigno a los ovinos y la mitad se la asigno a los vacunos. ¿Cómo hago? Le cargo 50% acá. ¿Sí? A mí el verdeo de invierno, en realidad me salió 2,96. ¿Sí? Pero yo le afecté el 50%. Si yo acá pongo 100%, por supuesto que me toma los 2,96. ¿Se entiende? Esa es la manera que tiene de interactuar la planilla. ¿Sí? Esta es la manera que le encontramos a la planilla para que sirva cuando ustedes combinan la actividad ovina con otra actividad. ¿Sí? Si no, tendríamos que haber cargado, imagínense, el margen bruto del trigo, del maíz, del girasol, de la cría, de la invernada, y la verdad que la planilla sería muy complicada. ¿Sí? Y nosotros nos queremos concentrar en lo ovino. Pero como queremos calcular un resultado económico ovino, no tenemos otra que si hay un gasto compartido, asignárselo de alguna manera. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Por eso, esta planilla de gasto de alimentación es muy importante, pero traslada mucha información a los gastos directos. Les quiero mostrar, y vamos directamente a esa, a la que tiene, esta era la de gasto de estructura, que ya vimos, ¿no? Vimos cómo yo la estructura la puedo cargar mes por mes, o la puedo cargar en un solo mes, ¿sí? Eso ya lo vimos y está. Pero esta es interesante, la de producción, ¿sí? Fíjense, la de producción era la que nosotros decíamos, tenemos que cargar los stocks al inicio y los stocks al cierre. ¿Sí? Por ejemplo, en este modelo hay 1.000 ovejas al inicio del ejercicio. Esas ovejas, y está aclarado acá, son las que se van a tomar como las ovejas para expresar los indicadores por oveja. Es decir, cada vez que el sistema haga un cálculo económico expresado en pesos por oveja o en kilos por oveja, lo va a dividir por las ovejas al inicio. ¿Se entiende? Va a tomar ese dato como dato relevante, por eso está en negrita. ¿Sí? Ustedes tienen que cargar, obviamente, esa información. Y tanto de inicio como de cierre de ejercicio. Acuérdense, el inicio, si ustedes están en un ejercicio que arrancó el 1 de julio, es 1 de julio supongamos, en mi caso, es 1 de julio del 2019 ha sido. Y el cierre ha sido el 30 de junio del 2020. ¿Sí? Ustedes estarían trabajando, si trabajan con el ejercicio que está terminando,
inicio 1 de julio 2020, cierre 30 de junio 2021. Ya estamos cerca del cierre, básicamente. ¿Sí? Bien. Esto es lo que le quería mostrar respecto de las salidas y las entradas, ¿no? Ventas, ¿no? Ventas. Cada vez que yo vendo, en realidad, o cada mes que tengo ventas, yo debería cargar las cabezas que vendí de la categoría correspondiente, el precio al cual vendí. Pero como yo les decía, no he puesto los kilos. ¿A dónde pongo los kilos? Bueno, me desplazo hacia la derecha, y acá hay una columnita que dice kilos por cabeza. ¿Sí? Esos kilos por cabeza, fíjense, y voy a pintar acá, fíjense lo que dice. Acuérdense, cada angulito que tiene un rojito es porque tiene un comentario. Ese comentario les va a ayudar de alguna manera a la carga. Y dice, cargar kilos promedio de cada categoría vendida. ¿Sí? Si yo acá cargué 27 kilos, es porque en promedio yo vendí en el año corderos a 27 kilos. ¿Sí? Porque no tuve la posibilidad de cargar en cada uno de los meses los kilos a los cuales vendí. En cada uno de los meses a los cuales vendí, fíjense que yo vendí, en realidad yo lo único que cargué son cabezas y precios. Si alguien quiere cargar todo junto y dice, no, pero yo todo lo tengo anotado en una hoja y yo voy a cargar la cantidad de cabezas en el año y el precio en el año. ¿Sí? Tengan en cuenta que deberían cargar, la cabeza es la suma de las cabezas, no hay ningún problema. Pero en el precio deberían cargar un precio ponderado, porque si vendieron a 2.400, después vendieron a 3.000 y después vendieron a 3.300, en realidad el no haber cargado detalladamente los va a llevar a que ese precio promedio ponderado no se pueda cargar, ¿sí? No se pueda calcular automáticamente. El sistema sí lo calcula, miren acá, lo van a encontrar. Precio PPP. PPP es precio promedio ponderado. ¿Sí? Acá les tira el precio promedio ponderado por cabeza. Y cuando le descuenta los gastos de comercialización, este BNR es valor neto de realización. Es decir, es como decir, yo en promedio vendía 2.166,75 si tengo en cuenta todas las categorías vendidas. Ese es un dato interesante. ¿Sí? Pero es un dato interesante que solamente se va a calcular si yo me tomé el trabajo de todos los meses poner las ventas y poner los precios a los cuales vendí. ¿Sí? Lo mismo pasa para las compras. Fíjense que en esta planilla también están las compras. ¿Sí? Acá están las compras. ¿Sí? En este caso tengo, por ejemplo, que compré carneros en el mes de julio, ¿sí? 9 a un determinado precio, y compré uno en octubre a determinado precio. ¿Sí? No compré más. ¿Sí? Entonces, obviamente que el sistema en realidad te dice que compraste 10, le tuviste que cargar la cantidad de kilos promedio, te toma la cantidad de kilos, te hace un promedio ponderado, te saca el promedio ponderado. ¿Sí? Entonces, en realidad, los datos de carga son eso. Y otra cosa interesante que no les comenté en el manual del usuario o lo pasé de largo. ¿Qué pasa si, y esto es bastante habitual en las producciones, qué pasa si yo me retiré? ¿Vieron que ahí dice consumos de Hacienda? Consumo de Hacienda. ¿Qué pasa si yo retiré 3 corderos y se los di a los empleados? ¿Sí? Para que, o sea, como parte de la comida de los empleados. ¿Sí? Bueno, los cargo acá. Digo, 3 corderos en el año. ¿Qué pasa si me retiré para el capataz un cordero? Lo cargo acá, pongo un cordero, una cabeza. ¿Sí? ¿Qué pasa si retiré 2 corderos que son para mí, para consumo personal? Los cargo acá. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema? El sistema en realidad lo que hace es, lo toma como una salida, porque esos corderos no los tengo más, obviamente, los valoriza como que hubiera sido una venta, pero en realidad los toma de alguna manera, o bien como un costo, en el caso de que el cordero se consumió en la actividad, como un costo,
en el caso de que el cordero se consumió para la estructura, o como un retiro, en el caso de que el cordero se consumió por el dueño. ¿Sí? Eso permite tener estabilizado el número de rodeo y te permite hacer bien la cuenta económica. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer es poner en este cuadrito, lo mismo si no sé, hice un retiro de una oveja, ¿no? Una oveja de descarte, en lugar de venderla, acá dice que vendí 167, en lugar de venderla, ¿qué hice? Y no, bueno, pero me consumí una oveja, ¿sí? Y la retiré. ¿Está? Bueno, la pongo acá. El sistema la va a valorizar, ¿sí? La va a valorizar a un precio promedio, ¿sí? Al precio promedio al cual vendí. Y lo va a computar como un retiro en este caso, ¿sí? Eso lo hace automáticamente el sistema, ¿sí? Bien, vamos a las salidas, ¿no? Que yo les mostraba hoy. Acá tienen, por ejemplo, los márgenes brutos, que yo les mostré. Acá tienen los resultados que yo les mostré, los resultados económicos. Lo que no les mostré es que también están calculados en dólares, ¿ven? Están calculados al tipo de cambio de cierre, ¿sí? ¿Qué hizo el sistema? Calculó todos los resultados expresados en dólares del tipo de cambio de cierre, ¿sí? Es el mismo cuadro en pesos o el mismo cuadro en dólares, por si lo quieren tener. La planilla de indicadores que yo hoy le mostré simplificada tiene una parte de indicadores productivos y una parte de indicadores económicos. Miren la cantidad de indicadores que tiene, ¿no? Los calcula solo, ¿sí? Es solamente para ver. Ahora, ¿por qué en realidad esta planilla, en realidad de indicadores, tiene algo naranja? Porque ustedes le pueden calcular una meta para el desvío, lo que yo les decía hoy, ¿no? Supónganse que, no sé, que yo había proyectado como meta producir 25.000 kilos de carne en el año, y en realidad lo que produje ahí dice que fueron 26.341. Entonces tuve un desvío de 1.341. ¿Sí? O sea que te calcula los desvíos. ¿Sí? Si no le calculo la meta, obviamente lo único que puedo hacer es mirar los indicadores. Repito, hay indicadores productivos y hay indicadores económicos. Y también hay otra planilla, en realidad, que tiene la número 13, esa era la número 12, tiene indicadores, un tablero reducido, es decir, seleccionamos, para quien no quiera ver todos los indicadores, seleccionamos los que nos parecieron más importantes y los pusimos en un tablero reducido. Acá tengo cargado unas metas, entonces por eso se cargaron desvíos, ¿sí? Respecto de las metas. ¿Está? Fíjense algunos indicadores interesantes. No solamente los márgenes brutos, sino el valor neto de realización de carne. Es como decir, eso viene de la otra planilla. Valor neto de realización significa, vendí en precio promedio por cabeza de todas las categorías a 2.166 pesos, descontado los gastos de venta. ¿Sí? Lo mismo con la lana, lo mismo con la leche. ¿Sí? El cordero, por ejemplo, ¿no? Valor neto de realización del cordero por cabeza. ¿Sí? ¿De dónde salió? Salió de las ventas promedio, o sea, de las ventas promedio, en realidad, pero le descontó los gastos de venta. ¿Sí? Le descontó los gastos de venta, que son, acuérdense, un porcentaje. ¿Sí? Bien, y les quiero mostrar, por último, y después quedo abierto, dos planillas. Esta, que ya se las mostré en la presentación, en realidad, de PowerPoint, esta es un poco el modelo desarrollado por el equipo, en realidad encabezado por Amílcar, por Mercedes, por Gloria, etc. En realidad que es una planilla muy interesante, un modelo muy, muy interesante, que establece, que después, Amílcar, si vos querés hacer algún comentario, bienvenido, en realidad lo que te establece es el cálculo de distintos costos del cordero en función de que yo incorpore o no incorpore algunos costos. ¿Se acuerdan de los costos de oportunidad, no? En los costos de oportunidad, en realidad, del capital y del capital tierra. ¿Sí? La mano de obra sí ya la incluimos
como parte, en realidad, fíjense que acá cuando dice gastos totales, dice incluye la reposición externa, y a su vez tiene un rubro gastos y un rubro de mano de obra, ¿sí? Esa mano de obra ya está incluida, digamos, es decir, toda la mano de obra, ¿sí? Y los costos de oportunidad del capital tierra, ¿de dónde sale? Del capital y de la tierra. Ya dijimos, del capital porque nosotros le pusimos un porcentaje de costo de oportunidad, ¿no? Dijimos, bueno, el capital invertido que tenemos al inicio, en realidad yo lo podría haber invertido en otra actividad. Y con esa otra actividad podría haber ganado, por ejemplo, un 3%. Si yo ya le cargué en la hoja 1, ¿se acuerdan la hoja 1? Que tenía un 3% de costo de oportunidad, le va a cargar ese costo. Ese es un costo que no me genera salida de fondos, pero que si yo lo tengo en cuenta, me incrementa los costos, ¿sí? Entonces acá tengo costos de corto plazo, costos de mediano plazo y costos de largo plazo, ¿sí? Para la toma de decisiones esto es interesante, incluso está graficado en realidad aquí, ¿sí? No le presten atención a los números de cómo está dando acá. Lo interesante son los conceptos, ¿sí? Lo interesante son los conceptos. Y luego les muestro, sí. No, que si te parece, Amílcar, puedo explicar Sí, cortito lo que significa cada cortito, caso. sí, lo explico Dale, cortito. dale. No, en realidad el costo de producción es uno solo, es el que dice ahí 2742, digamos, como para eh, conocer si la empresa está cobrando bien por su cordero o no. Porque ese es el costo de producción que tiene garantizada la retribución a todos los factores de la producción, ¿no? Tierra, capital, trabajo, digamos, la organización de los factores de la producción. Está todo. Exactamente. Los otros dos son como situaciones de coyuntura, ¿no? Como se dice, es decir, digamos, a ver, si yo a corto plazo es menos de un año, o normalmente, o hasta un año. Entonces, bueno, si miro nada más el hecho de cubrir los gastos, bueno, para cubrir los gastos, en este caso serían 776 pesos. Pero obviamente que no estoy cubriendo ni las amortizaciones de las instalaciones, ni el costo de oportunidad de la tierra, ni del capital, ¿no? Entonces, esa situación a largo plazo no se puede mantener. Digamos, circunstancialmente, por eso es corto plazo, ¿no? Circunstancialmente uno dice, bueno, sí, pero a largo plazo es como que esa empresa, si se mantiene esa situación, tiende a desaparecer o bien a cambiar la actividad, ¿no? Es decir, la producción ovina con ese costo de corto plazo, si no es retribuida, va a dejar de producir por lo menos ovino y se va a dedicar a otra cosa. Ese es un poco, son las dos puntas, ¿no? Y el costo de mediano plazo es una situación intermedia que se cubren los gastos y las amortizaciones. Bueno, dice, bueno, como la voy piloteando, ¿no? Pero digamos, si la situación se mantiene, a largo plazo tampoco es muy sustentable, ¿no? Esa es la diferencia. Correcto. Viene bien la aclaración. Algún profesor siempre decía que hay tantos costos como objetivos posibles para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en función de la decisión que tengo que tomar es el costo que tengo que contemplar. Pero como bien dice Amílcar, en realidad, a la larga yo tengo que retribuir todos los factores productivos. Y la verdad que el costo que retribuye todos los factores productivos, tanto el capital como la tierra, y la tierra puede ser muy importante, fíjense que en nuestro caso teníamos la mayoría de tierra propia. Esa mayoría de tierra propia tiene contemplado un costo de oportunidad como si yo la tuviera arrendada de alguna manera en este caso, ¿no? Está tomando esa situación, ¿sí? Entonces, claro, fíjense el valor, la magnitud que tiene el costo del capital tierra acá, 1.140.000 pesos al año, ¿sí? Obviamente eso tira el costo para arriba, ¿sí? Pero bueno, es la realidad, es como decir, si yo tengo la tierra propia y esa tierra propia le pongo costo cero, en realidad casi que me estaría autoengañando, por lo menos en el largo plazo, ¿sí? Por eso es muy importante entender esta idea, ¿sí? Y bueno,
este modelito que ha sido desarrollado, en realidad contempla esta alternativa de tener estos indicadores. Les muestro por último, para no ser muy pesado en la explicación, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la última hoja, la hoja 15, es la hoja comparativa? ¿Sí? Fíjense que yo acá puse, digamos, además lo voy a borrar acá para que ustedes vean cómo funciona. Yo puedo borrar esto que tengo acá, lo voy a suprimir. Y vamos a suponer que yo, el ejercicio 19-20, en realidad tuvo una tasa de señalada del 80%. ¿Sí? Cargué que la tasa de señalada es del 80%. Pero con ese 80% tuve estos números que están acá. ¿De dónde salen estos números? Bueno, de la planilla. La planilla calculó todo esto. Entonces yo lo que puedo hacer es, con este botón, que es una macro en realidad, por eso acá hay una aclaración, cuando ustedes reciban la planilla, en algún momento puede que cuando la abran, el sistema Excel, digamos la plataforma Excel, el programa Excel, les pida que habiliten las macros. Háganlo. ¿Sí? Es muy importante que les queden habilitadas las macros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no habilitan las macros, por ejemplo, esto no va a funcionar. Todo lo demás en general sí va a funcionar, pero esto no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, tengan habilitadas las macros. Cuando le aparezca un cartel que dice habilitar macro, habilítenla. ¿Sí? No se asusten, porque a veces aparece un cartel que dice se habilita las macros, usted está permitiendo, está bueno. No le vamos a mandar un virus por mail, vamos a tratar de no hacerlo. ¿Sí? Si no, contratemos un seguro por las dudas. Pero bueno, esa macro lo que permite es copiar los resultados del ejercicio. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que puedo simular o comparar distintas situaciones, si bien la planilla no tiene ese sentido, la planilla en realidad tiene el sentido de calculé los resultados del año pasado, fueron estos, listo, fueron estos. El ingreso neto fue este, el margen bruto fue este, ya no lo puedo cambiar, porque en realidad la realidad fue esa. ¿Sí? Bueno, en realidad ustedes lo que pueden hacer es, a ver, borran todos los, digamos, hicieron este ejercicio, copiaron los datos para que les quede en una columna, ¿no? Supongan que están en el ejercicio siguiente, ¿sí? Están en el ejercicio siguiente. Y ahora voy a hacer una sola modificación para no demorar mucho, ¿no? Y después dejo abierto al espacio de preguntas. Supónganse que acá en la parte de producción vamos a suponer que tuvieron una venta, vamos a agregar acá al final, una venta de 100, vamos a ponerle 50 corderos más. ¿Sí? Y que los vendieron a 3.000 pesos. ¿Sí? Fue el único cambio. Obviamente que entre un ejercicio y otro, todo debe ser diferente, seguramente, ¿no? Todo debe ser diferente. Y supónganse, no sé, vamos a hacer otro cambio que, no sé, no retiré ningún cordero ni ninguna oveja para consumo del dueño. ¿Sí? Bien, hice 2 cambios nada más. ¿Tá? Obviamente que en el ejercicio uno podría hacer varios cambios. ¿Sí? Seguramente en el ejercicio todo será distinto. ¿Sí? Bueno, entonces, una manera sencilla es volver a decir copiar los resultados de la empresa. Cuando ustedes copian los resultados de la empresa, fíjense que los resultados fueron distintos. ¿Sí? Los resultados fueron distintos. ¿Tá? Entonces acá les queda un comparativo entre una situación y otra. ¿Sí? Siempre lo que hace la macro es copiar el resultado de la planilla que está cargada. ¿Sí? Yo creo que ustedes pueden trabajar de 2 maneras. Una manera es, por las dudas, la recomendación es, cargaron un ejercicio, guardan esa planilla con el nombre ejercicio 2021, por ejemplo. ¿Sí? Y a lo mejor, y después abren otra planilla, en realidad, que se llame ejercicio 2022. ¿Sí? Para no tener dificultades, para no perder datos, para no perder información. Porque si ustedes ya empiezan a meter manos sobre los datos de la planilla anterior,
en realidad perdieron los datos de la información anterior. Lo único que le va a quedar son estos resultados, ¿sí? Entonces me parece que lo que está bueno es grabar. Cuando terminan el ejercicio y están seguros de que cargaron todos los datos, lo graban como ejercicio 2021 o ejercicio 2022. Luego vuelven a abrir esa planilla y empiezan a cargar datos del ejercicio siguiente, ¿sí? Esto también sirve para simular, ¿no? Porque pueden decir, ¿qué? Si yo hubiera vendido el cordero a tal precio, ¿cuánto hubiera sido el margen bruto? Bueno, lo puedo hacer. Voy, cambio lo que tengo que cambiar, vuelvo a copiar y comparo, ¿sí? Esta es una manera sencilla de trabajar. Después recuerden, finalmente, que la planilla persigue no calcular resultados productivos, aunque calcula algunos índices productivos, sino calcular resultados económicos. Y recuerden que tienen la hoja de datos, la hoja guía, que es la que le permite desplazarse hacia las distintas solapas, más allá de que lo pueden hacer en la parte inferior como lo fui haciendo yo, ¿sí? Si ustedes quieren ir directamente